Este grupo de gente es fantástico. Cada uno tiene su lugar. ¿Sí que nos sentamos en el mismo lugar? Bueno, arrancamos. ¿Arrancaremos? ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ver si tomamos esto como logo para nosotros, porque creo que vale la pena. ¿Qué ven allí? Este es el pensador de Rodin, ¿no? El escultor. Y miren lo que le pusieron, pensar. ¿De qué te sirvió tanto pensar? ¿Y por qué ponemos esto? Porque creo que este curso va exactamente en el sentido contrario. Pensar sirve. Vamos a ver el tema de hoy, que es un tema de pensar. Algunas cosas que yo durante toda la carrera nunca me las había tocado, que es el narcisismo. ¿Qué saben ustedes del narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? A ver si alguien se anima a dar una definición de narcisismo. Que viene de Narciso, que era un hombre muy hermoso, que era tan hermoso que se admiraba mucho y al mirándose en el espejo del agua se cayó el todo. Perfecto. Mitología griega. Pero no me contestaste qué es el narcisismo. Ahora por allá por el fondo. ¿Qué piensan que es el narcisismo? ¿Tienen idea? ¿Alguna vez en la carrera le hablaron de narcisismo? Si vamos a la personalidad de las personas, son personas controladoras, que como que siempre tienen la razón y quieren imponer cosas. Ahí está. Esta es la definición habitual del narcisismo desde el punto de vista Eso suena más autoritario. por deformación. Más autoritario que narcisismo. El narcisismo es un proceso psicológico por el cual se adquiere la noción del yo y de saber ubicarse en relación a los demás. Es un proceso que a veces tiene trastornos, y el trastorno al que se llega es el trastorno narcisista de la personalidad. Hay quien dice que las escuelas de medicina son escuelas formadoras de personalidades narcisistas. Y vamos a ver por qué. Voy a tratar de meternos en el tema viendo primero algo sobre narcisismo, el narcisismo en la relación médico-paciente y el narcisismo en la sociedad contemporánea, que eso probablemente lo dejemos para la segunda parte. ¿Está? La milanesa viene en 2 panes, hoy viene un pedazo, la próxima para después. ¿Por qué este tema? Porque algo anda mal con la medicina. Algo anda mal. Se nos critica por todos lados. Y en algo tiene que ver el narcisismo. La medicina está trastornada por interferencia de factores vinculados con profundos cambios de la humanidad de las últimas décadas. Y dentro de estos factores hay que considerar lo que ocurre en la órbita del yo, es decir, del narcisismo. Por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente que estamos en una época de individualismo. ¿Lo han escuchado? No. ¿Qué quiere decir que estamos en una época individualista? Que solo te preocupas por lo mismo. Que uno solo se preocupa por uno mismo. Esto desde el punto de vista social. Yo ya les había hablado de Chekhov y esta frase, el hombre es mejor cuando se le muestra cómo es. Y de eso se trata. Y mostrar cómo es quiere decir buscar la verdad en relación a lo que somos y cómo somos. Y entender el narcisismo es necesario para comprender la base de la relación entre los seres humanos
y por ello es fundamental para nosotros los médicos, porque todo lo que hacemos está en relación de mi yo con otro. Cuando uno dice narcisismo suena a pecado, ¿verdad? Lo primero que uno dice, el narcisista es un pecado, ¿verdad? Suena feo. Pero el narcisismo es un fenómeno fisiológico de la creación de la persona. Tiene una doble cara. Por un lado es necesario para la construcción de la persona, porque si no tenemos preocupación por nosotros mismos, no tenemos preocupación por la conservación de nuestra vida, si no tenemos interés para conservarnos nosotros mismos, desaparecemos de la faz de la Tierra. Y tiene importancia además por la conservación de la especie. El narcisismo es, por tanto, necesario de alguna manera. Preocuparnos por nosotros antes que por el otro, en una relación de conflicto, por ejemplo. Así que por un lado es sustento para la construcción del yo, pero por otro lado, y esto es lo interesante, tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es el otro. Fíjense ustedes qué interesante. Para que yo pueda ser yo, tengo que diferenciarme del otro. Yo me asumo de acuerdo a cómo es el otro. ¿Por qué? Porque la forma en cómo yo adquiero el conocimiento de mí mismo, ¿de quién depende? ¿De mí? No, de cómo me ven los otros. ¿Entienden esto? Por tanto, la construcción del yo pasa siempre por los otros, por los demás. En las etapas iniciales del niño pasa fundamentalmente por la madre, por el pecho materno, por el cariño de la madre. Pero eso luego, en la maduración del individuo, pasa en la relación que tiene ese individuo con el resto del grupo que lo rodea. Y así puede suceder que sea un individuo sumamente querido, demasiado, o al revés, sumamente ignorado y destruido en la estructura de su yo. ¿De qué depende? Del grupo que lo rodea, de cómo él se ve a sí mismo de acuerdo a cómo le ven los otros. Y acá empieza el juego del espejo. Los demás son espejos de mi persona. Cuando en la escena aparece el otro, siempre aparece la moral. ¿Por qué? Porque mis actitudes siempre van a tener algo de bueno o de malo en relación al otro. Lo que yo hago bien para mí, capaz que es mal para el otro. O lo que hago bien para el otro es mal para mí. Y en ese juego está la moral. Por tanto, el yo no solamente está empapado de la relación con el otro, sino que está empapado de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal. Tal vez la caricatura más fácil que ustedes pueden entender es esa que pone en la caricatura que viene el individuo, tiene a alguien por acá que le habla que es un dios y otro por acá que es un diablito, y le van diciendo cosas, el individuo está desdoblado en bien y mal a través de un otro. Se la compliqué demasiado. Pero esto es fácil. Quino es de una sabiduría infinita. Conocen a Quino, ¿no? El creador de Mafalda. El prójimo a quien amar es él mirándose en el espejo, y el padre le está diciendo: el prójimo a quien tenés que amar es a sí mismo. Esta es la esencia del juego que les quiero mostrar hoy. La relación con el otro está mediada por la relación conmigo mismo, y la relación conmigo mismo está mediada por la relación con el otro. Y en este juego es donde vamos a tener luego que desempeñar nuestra tarea como médicos, como vamos a ver. Sé que es complicado,
No se preocupen, vamos a ir entrando despacito en el tema, cada vez con más profundidad. En la definición del yo subyace un enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre lo que soy y lo que muestro que soy. Si ustedes se ponen a pensar, no pocas veces adquirimos actitudes mostrando cosas que en realidad no somos. ¿De verdad eso? ¿No les pasa a todos? ¿No? Puede haber gente tan íntegra que no le ocurra, pero por lo general siempre se nos escapa algo. Mostramos algo que en realidad no somos. O aparentamos estar más enojados de lo que estamos, o estamos más tristes de lo que... Es decir, la persona, nuestra máscara que se muestra a los demás, no siempre responde exactamente al yo. Esta es una fase que nos permite a nosotros integrarnos con los demás, adaptarnos a los demás, a veces a sabiendas y a veces mintiéndonos. Este silogismo es de Lacan. Lacan es uno de los psicoanalistas franceses más apasionantes y más difíciles que se les pueda ocurrir. Yo cada vez que leo un libro de Lacan más o menos entiendo el 10%, pero con ese 10% ya quedo deslumbrado. Todo el resto no entendí nada de lo que me dijo, pero es apasionante. El silogismo de Lacan es así. ¿Cómo es posible que una persona diga yo miento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podés explicar vos que alguien diga yo miento? ¿Qué está diciendo? Complicado. Es una contradicción en realidad. Porque si estoy diciendo una verdad que miento, pero como estoy con diciendo culpa. una mentira. Sí. Son opuestos a nada. Porque cada uno de nosotros tiene una doble cara y es capaz de decir por un lado una verdad al mismo tiempo que una mentira. Sé que esto es difícil, pero lo vamos a ir entendiendo. Vamos a ir rompiendo la piedra. El narcisismo en la carrera de psicología lleva un año. Nosotros vamos a tratar de meterlo en lo que podemos en esta charla un poquito. Y para eso vamos a Quino. ¿Conocen este personaje, no? ¿Quiénes son? ¿Quién? Manolito y Guille. ¿A vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Le pregunta a Manolito. Le responde Manolito: mirá, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo. Empiezan a ver la diferencia. ¿Y qué le contesta? Porque si se llegan a dar cuenta, está frito. Acá hay un juego de apariencias. Nosotros no solamente somos lo que queremos ser, sino que mostramos algo distinto, que no siempre es lo mismo. Eso que mostramos es lo que se llama persona. Persona es máscara. Es la máscara que nos ponemos para la interrelación. Hay una mujer que se llama María Elisa Pfeiffer, que se la recomiendo, está por ahí en internet si pueden. La mentira no solo es una falta de respeto a la dignidad de las personas, sino una violación del contrato implícito entre el médico y paciente y una amenaza para cualquier relación de confianza entre ambos. Empiezan a ver cómo la forma en cómo yo me muestro al paciente, cómo el paciente se me muestra a mí, tiene que ver entonces con profundas raíces morales y donde la verdad tiene que aflorar a como dé lugar. Esto es dificilísimo de que ocurra en profundidad, requiere tiempo en la relación médico-paciente para que la verdad aflore sin que sea necesario ocultarla. A diferencia del ser humano, cuando los animales se miran a un espejo no se reconocen a sí mismos, sino que ven a otro. ¿Nunca les pasó de ver pájaros que se ponen a picotear el espejo del auto?
¿Sí o no? Sí, sí. Hay una forma de cazar pájaro que se llama cazar espejo. ¿Saben lo que es eso? Le ponen el trampero y le ponen un espejo abajo. Cuando el pájaro va volando y se ve el reflejo, se tira en picada a picarlo y cae dentro de la trampa. Algo parecido en sentido inverso a lo que le ocurrió a Narciso. Los animales no tienen la capacidad de simbolizar lo que son. No tienen la capacidad de darse cuenta de quién son, entre comillas, quién. Ven necesariamente a otro. Nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de reconocer que ese otro soy yo, distinto de otros otros. Esta capacidad de simbolizar es la base de el yo y de la persona. Es decir, que el ser humano a través del espejo se reconoce en ese otro que ve. Sin embargo, no deja de ver a otro al que le da el significado de yo. ¿Ven de vuelta el juego? El yo y el otro. El ser humano define esto, el ser humano define la conciencia de sí mismo y la definición de su yo viéndose en el espejo de los demás, a través de la capacidad de comunicarse de distintas maneras. Es a través de la simbolización que el individuo se reconoce a sí mismo, y eso lo logra en el intercambio con el resto de los individuos que componen su grupo. Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía que los seres humanos habitan en el lenguaje. Es gracias al lenguaje que son quienes son, a la intercomunicación. Es allí donde pueden existir realmente, porque se pueden comunicar con otro, y ese otro es el que les da el sentido a su existencia. Piensen ustedes, antes de pasar a esto, un médico, ¿por qué es un médico? Si vamos a este tema, porque existe un paciente. Si no existen pacientes, el médico deja de tener sentido como médico. Es decir, la definición de médico se basa en ¿qué? En la definición de paciente. No existe médico sin paciente. Si a nosotros no nos ven como médicos, no somos nada. Es decir, que nuestra estructura se basa en la existencia de gente que necesita ayuda. ¿Empiezan a entender el tema ahora? Por lo menos lo vislumbran. Vamos a ver si seguimos. Cuando el niño pequeño se enfrenta a la insatisfacción de sus deseos, es el principio de la realidad de Freud. Cuando se descubre que la realidad no forma parte de nuestro cuerpo lo dominamos, y según nuestros deseos, nuestro cuerpo se mueve. Descubrimos la realidad cuando no podemos cumplir con nuestros deseos, cuando algo se nos opone. Es ahí donde está la realidad. ¿Entienden esto? Junto con el descubrimiento de la realidad, descubre la diferencia entre su yo y su máscara, su apariencia física, su forma de ser, es decir, su propia persona. Allí jugando. Y él se reconoce y se sonríe cuando se reconoce a sí mismo. Hay madres acá, deben haber visto lo que son los niños cuando empiezan a reconocerse en el espejo. Al crecer, el cachorro humano va desarrollando su persona como interfase que adapta su yo, impulsado por sus deseos, a la realidad física que le rodea y a la realidad de los otros, que también no le dejan hacer un montón de cosas que él quiere hacer. Si no adapta sus deseos a la realidad, empiezan los problemas. Si no tiene la capacidad de adaptarse, empiezan los trastornos. ¿Y qué sucede? Aparece la paranoia. ¿Qué es lo? ¿Ustedes ya hicieron algo de psiquiatría? ¿No? ¿Todavía no? ¿Qué es la paranoia? O el delirio paranoico. Es un individuo que tiene una fantasía
está convencido de algo que no es así en realidad. Por una realidad que no existe, pero que le permite satisfacer de alguna manera, en forma imaginaria, sus deseos. Suple la realidad con su fantasía, borra la realidad y hace de la fantasía su propia realidad al vaivén de su deseo. Una falsa realidad. Y cree que su persona es lo que desea Napoleón, por ejemplo. Lo que para todo el resto de las personas no es. Por tanto se aísla y los demás desaparecen. Y queda solo. Vamos teniendo presente esto de la soledad, porque la soledad forma parte del trastorno narcisista de la personalidad. El espejo nos permite ver cómo somos, pero siempre tamizado por lo que en realidad queremos ver. Hay un trastorno fundamental a veces del esquema corporal vinculado con la patología de la anorexia nerviosa, que las personas no se reconocen a sí mismas con la delgadez que en realidad tienen. Al revés, se ven obesas. Pongan esto en sentido inverso y tienen la anorexia nerviosa. Las posibilidades de adaptarnos a la realidad que se nos opone están basados en la capacidad de armonizar nuestros deseos con los obstáculos, gracias a las modificaciones que podemos realizar de nuestra imagen, de nuestra persona, de nuestra máscara. Es decir, que podemos modular nuestra relación modificando en parte lo que creemos ser. Vuelvo a Aquino, que es infernal, es brutal. Está dado vuelta, está de espalda y dice: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. Es un genio. Se entiende mucho más lo que dice él que lo que estuve diciendo hasta ahora. El primer deseo fundamental, en tanto base del edificio de su persona, es ser. Y esto es importantísimo. Y para su satisfacción es necesario que alguien, un otro u otros, lo reconozcan como digno. Esto es, como capaz de ser deseado, valioso en algún sentido. ¿Por qué vale el oro? ¿El oro por qué vale? Porque es el metal más pesado, el que conduce mejor la electricidad. ¿Por eso? También y por el valor que le dan los seres humanos. Por eso. Porque ya que el Dow Jones sube o baja, y sube y baja el dólar. En realidad el oro no vale. tiene nada que ver con la capacidad de conducción de la electricidad del Dow Jones. El oro vale por el valor que dan los Que le seres da el humanos. ser humano. Porque si fuera un pedazo de... ¿Y qué significa eso? El valor que le dan los seres humanos. Para un perro no vale nada. Bueno, pero te estoy preguntando, ¿por qué vale el oro? No me decís porque vale más, pero ¿por qué vale? No me está dando la razón. Porque se desea tenerlo. Porque se desea. Ese es el punto clave. Si una vaca da leche, y todos nosotros deseamos un vaso de leche, ese vaso de leche vale mucho. ¿De qué depende? Del deseo. De igual manera, el valor de los seres humanos, el valor que en el fondo es la dignidad, depende del deseo de los demás. Si entienden esto hoy, yo me voy feliz. Porque si nosotros le decimos a un niño que lo queremos, querer quiere decir que lo deseamos. Ese niño vale. Si nosotros no le decimos que lo queremos, ese niño no vale. Y ese valor es crítico
para el ser, para su desarrollo. Si a un paciente nosotros no le damos el valor que el individuo tiene, se desvaloriza, no solo ya por su enfermedad, que está bastante desvalorizado, sino porque además nosotros lo, entre comillas, ninguneamos, lo cosificamos, le quitamos eso que es la base del ser. Por tanto, si hay algo que viene consigo con un paciente, es siempre una pregunta: ¿qué valgo yo? ¿Se acuerda lo que decía Isabel del Valle? Que estaban desarmados, estaban descompuestos, estaban deserizados, o sea, perdían el sentimiento de su ser. Lo que más quiere un paciente, por tanto, es que le devuelvan ese sentimiento, y eso significa hacerlo valer sobre la base de mostrarle nuestro interés por lo que a él le sucede. ¿Agarran esto? Hay dos cosas acá, vuelvo a la cambio. Una cosa es: deseo que me deseen. ¿Qué les parece esa frase? ¿Qué les parece esa frase? Que quieran ser como era esa persona. Yo deseo que ustedes me deseen. ¿Qué estoy diciendo? Que te quieran, que te den valor. Que yo quiero valer. ¿Y sobre qué base voy a valer? Sobre la base de que ustedes me quieran. ¿Entienden esto? Lo mismo le pasa al niño. Lo mismo nos pasa a todos nosotros, aún en la etapa adulta y aún en la vejez. Y hay una frase, hay una forma, está traducida, no sé si está bien traducida, la cara es francés, la traducción no sé si es igual, que es almar. Es un verbo que a mí me parece notable. Verbo que no existe, almar. Pero ¿qué significa almar? ¿Qué tiene consigo? ¿Qué le resuena al mar? Dos cosas. La mezcla de dar alma, lo contrario de desalmar, al mar. Y por otro lado, amar. Quien demuestra cariño, quien demuestra deseo, quien demuestra interés por una persona, le otorga a esa persona alma. Lo contrario de desalmar. Lo contrario de cosificar. ¿Entienden esto? En la relación médico-paciente eso es capital, es crítico. Tratar al paciente dignificándolo. Eso se dice a montones, pero ¿en qué consiste? Consiste en esto, en mostrar solamente interés en lo que nos viene a preguntar. Porque todo paciente es una pregunta abierta sobre su situación de desarme, de desalme. El amor alimenta y permite el desarrollo del individuo en más de un sentido. Y esto los pediatras lo saben, y las mamás lo saben. La teta no solamente sirve porque da leche, sino porque da cariño, da deseo al niño. A través de la voz y la mirada y del tacto también se recibe alimento para la construcción de la persona. La caricia de la madre al niño es fundamental para que ese niño se desarrolle con un buen yo. Deseos desmedidos empiezan a generar problemas. Si yo deseo que toda la humanidad me ame, humanidad, amadme, voy un poco en contra de la realidad, ¿verdad? Es un deseo desmedido en relación a la realidad. Ahí empiezan los problemas. ¿Eso de dónde va? A frustraciones, a desvalorizaciones. Pero además, lo contrario también, las frustraciones o las desvalorizaciones también producen
alteraciones profundas del individuo. O sea, que yo trate de tener mucho más cariño del que en realidad puedo tener. O que nadie me dé cariño y me frustre, generan trastornos del yo. Y es lo que se conoce como trastorno narcisista de la personalidad, término acuñado 1968 y 1970 por esos autores. El trastorno narcisista es este desenfoque entre los deseos y la realidad. También se le llama complejo de Dios de Jones, el Don Juan del éxito de Fennikel, el carácter fálico narcisista de Reich, el complejo de premio Nobel de Tartakov. El lenguaje vulgar de Uruguay es el pagado de sí mismo, de tiempo antaño, antes se decía, es muy pagado de sí mismo. En mi época creo que se hablaba de ratonero, tiene muchos ratones, no sé si sigue diciendo ahora. El creído, el lleno de papelitos, el soberbio, no dije qué parte. El arrogante, el que tiene mucho amor propio. Todos saben a lo que estamos refiriendo. Es un individuo que desea que lo deseen muy por encima de su realidad, ya en forma innecesaria. ¿Por qué? Porque generalmente durante el desarrollo de ese individuo algo falló. A ver, ¿qué ven acá? ¿Qué ven acá? Un individuo que cuando se mira se ve Superman, se da vuelta, se va, y el Tribilín o Goofy, no sé cómo le llaman. En mi época era Tribilín, ahora después pasó a ser Goofy. Esta, de un lado o del otro, es un trastorno narcisista de la personalidad. Podría ser a la inversa, no importa, porque el trastorno de narcisista puede ser en menos o en más. Generalmente nosotros lo que más conocemos es el trastorno de narcisista en más. Este señor que se llamaba Aristóteles ya lo había descubierto hace muchísimos años. No le voy a leer la definición, pero no es nuevo. Hace rato que la humanidad sabe de este trastorno. Y esta es la historia que nos contaba la compañera. Esta es la fábula de Narciso. Está mirándose en el agua, se enamora de sí mismo, termina por ahogarse. ¿Y qué pasó? Confundió su imagen con un otro, como lo que le sucedió al pájaro. Y acá, hasta ahora habíamos dicho que el desarrollo normal del individuo, cuando simbolizaba adecuadamente su persona, reconocía en el espejo a su propia persona, no era un otro. Pero cuando uno no reconoce adecuadamente lo que le pasa a Narciso, le llaman en realidad atontado, porque no se da cuenta que es el mismo. Piensa realmente que es otro y se enamora de ese otro, y ahí se ahoga como el pájaro. Por tanto, ¿es un tonto o un enfermo? Cuando nace el término narcisista, que nace en el siglo XX, nace fundamentalmente como una perversión sexual. Incluso se pensaba que era el origen de la homosexualidad. Sin embargo, en las décadas siguientes pierde ese carácter para definirse como un fenómeno psíquico normal vinculado con la sobrevivencia del individuo, que puede en determinadas circunstancias tener una desviación patológica denominada trastorno narcisista de la personalidad. En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría lo incluye dentro de los trastornos mentales del DSM-4, que lo define como lo que sigue. Y ustedes van a decirme si no reconocen en esto alguna de las personalidades médicas que ustedes han conocido en estos pocos años de la carrera. Un patrón general de grandiosidad,
en la imaginación o en el comportamiento. Una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes ítems. Grandioso sentido de autoimportancia. Exagera los logros y capacidades. Espera ser reconocido como superior sin logros proporcionados. Fantasías de éxito ilimitadas, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Se cree especial y único, y que solo puede ser comprendido por o solo puede relacionarse con otras personas que son especiales o de alto estatus. Exige admiración excesiva. Es muy pretencioso. Por ejemplo, expectativas irrazonables en recibir un trato en favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. Es interpersonalmente explotador. Saca provecho de los demás para sus expectativas. Carece de empatía. Es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos o expectativas de los demás. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él. Presenta comportamientos arrogantes o soberbios. Si ustedes reconocen en alguno de esos ítems, a alguno de las personas, a alguno de los médicos que han tomado contacto, independientemente de Antonio y de mí, que han tomado contacto por ahí, después no lo van a decir porque se les vamos a preguntar, no vamos a preguntar a las personas, pero vamos a preguntar si han visto comportamientos de este tipo en la carrera, en el contacto que ustedes han tenido. En el delicado equilibrio entre las conductas humanas es muy difícil establecer con nitidez un límite entre lo normal y lo patológico, entre el narcisismo normal y un trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, ¿quién no se reconoce poseedor de alguno de esos ítems? Vamos aquí, ¿no? Padre de Mafalda se encuentra con un señor en la playa que está fumando. Disculpe, señor, pero me parece que yo a usted lo conozco. ¿Pero de dónde? Bueno, no sé, yo trabajo en las oficinas de una compañía de seguros, le dice el padre de Mafalda. Ah, no. Entonces es evidente que lo confundí con alguien más vinculado a mi profesión. Es que así, en short, somos todos iguales, ¿no? Jeje. Sí, claro, perdón. El señor es médico y aparece arriba de un... ¿Lo ven? Monumento. Ah, qué bien, le dice después el padre de Mafalda. Nuestra carrera... Bueno, no les digo nada. Esto lo tenía de antes y hoy, revisando unas cosas, me di cuenta que Antonio Turnes lo había sacado, no sé dónde lo sacaste vos, como ratón de biblioteca, sacás siempre algo de algún lado. Tenía el origen de esta frase que no sabía de quién era. ¿Quién es el enemigo? El de tu oficio. Viejo proverbio. Muy aplicable a los médicos. Esto era la forma en que se refería a los médicos en la Edad Media, un poquito pasada la Edad Media, decía, invidia medicorum pésima. Nos conocían como gente envidiosa, no por casualidad. El rival, el enemigo, es el semejante, el igual, el que puede llevarse los mismos méritos y glorias y el deseo de los demás. Si yo me caracterizo por salvar a las personas y quiero ser deseado por eso y aparece otro lado que salva mejor que yo, marché, me vino una bronca bárbara, ¿y este tarado de dónde salió? Guay con eso cuando ustedes agarren la especialidad y sean los número 1 en algo. Ojo, la otra vuelta me contaba un librero que había traído 3 libros de otorrinolaringología, acá en Uruguay.
yogotrocos así, lo último. Y un otorrino le dijo, yo te voy a comprar uno, siempre y cuando no le vendas a ningún otro el resto de los libros. ¿Sabías eso? Cierta, ¿eh? Sí, Francis Bacon, cuando no, decía, la envidia es el gusano roedor del mérito y la gloria. Y esto sí se lo saqué a Antonio. Sir William Harvey, ¿saben quién es? No me digan que no saben quién es Sir William Harvey. Por favor, ¿no saben? ¿No saben? Bueno. Es ni menos que el que descubrió la circulación de la sangre y que el corazón late, haciendo circular la sangre. En esta obra, estamos hablando 1628, pero miren lo que dijo en aquel momento, cuando iba a publicar el libro que no se animaba a publicarlo. Lo que ahora debo deciros, en una conferencia estaba explicando que había descubierto que la sangre circulaba, y circulaba porque el corazón latía. Lo que ahora debo deciros a propósito de la circulación de la sangre es tan nuevo y tan inédito que temo no solo concitarme la envidia de muchos, sino que incluso tiemblo pensando que toda la humanidad se revuelva contra mí. ¿Por qué tenía este temor? Porque había otros, los semejantes, que no lo habían descubierto, y él sí. Marcelo Viñar, que todavía no pudo venir porque está recién operado la cadera, pero va a venir, lo vamos a traer, no sé cómo lo vamos a traer, pero lo vamos a traer. Tiene escrito esto: el semejante es un espejo que atrae y aterroriza, que simultáneamente o alternativamente es ogro o hada. Es un largo camino el recorrido como ser exterior, independiente, y siempre quedan rastros del sincretismo, de la fusión inicial en el que el prójimo era objeto de socorro y o de terror. Se los dejo para que la piensen, no lo vamos a comentar. Después le vamos a pedir a él que... Bueno, ¿y qué pasa con el paciente para nosotros? El paciente es un espejo viviente, en donde el médico se ve como el salvador. Lo que yo les decía hoy, si no hay paciente, nosotros no existimos como médicos y no existimos, por tanto, como salvadores. Salud proviene de la palabra salvación. ¿Qué es lo que el paciente quiere venir a buscar? La salvación. ¿Quién se la da? El Salvador. El yo médico se desarrolla en el arquetipo del héroe, del gran guerrero, y por consiguiente se empapa de inmortalidad narcisista, encarnando la imagen que refleja el espejo del paciente y de la sociedad que le acompaña. Se habla del sacerdote, se habla, no pocas veces lo deben haber escuchado, de los dioses del Olimpo. Se habla de... Piensen ustedes en la forma en cómo la sociedad ve a los médicos. Esto me encanta porque lo dice Jorge Luis Borges. ¿Existe realmente la salvación? Se supone que somos todos mortales. Pero este bárbaro de Jorge Luis Borges dice: las pruebas de la muerte son estadísticas. Y nadie hay que no corra el árbol de ser el primer inmortal. Porque han muerto hasta ahora un montón. Y a mí me tocará morir. No sé. Capaz que soy el uno en el millón de millones que justo no muero. Es decir, que es un problema estadístico, dice Borges. ¿A qué voy con esto? Que esta forma de pensar es esencialmente la forma narcisista. A mí no me va a tocar, yo estoy por encima. Y el médico lo encarna
separándose de su propia mortalidad. El problema lo tiene cuando tiene que atender pacientes moribundos o cuando se enfrenta a la muerte, que él no quiere saber de nada. Entonces, ¿qué hace? Esos pacientes prefieren no verlos. No los atiende, o por lo menos no le prende cartucho desde el punto de vista emocional. Los separa. La imagen del médico está cargada de divinidad y de muerte, a la que puede someter a su voluntad, y se atreve a jugar con ella en las salas de anatomía, disecando el cadáver o en la reanimación. Gracias a ello puede ser médico. Sin embargo, duda cuando no puede con la realidad insoportable. El enfermo, esto lo dice María Luisa Pfeiffer, esta mujer, el enfermo recurre al médico para recuperar la salud que en nuestro tiempo está asociada con la salvación. Los creyentes recurrían antes a Dios. Hoy todos recurrimos al médico. ¿Acaso ha pasado este a ocupar el lugar de Dios? Quizá nadie se sienta tan tentado de convertirse en Dios como un médico de terapia intensiva, en el momento de devolverle la vida a alguien que la había perdido. Imagínense lo que es esto cuando hay cierto trastorno del narcisismo como fomentador. Y piensen, no sé si ustedes están empapadas de la relación con las distintas especialidades, los que son, desde el punto de vista de su estructura de personalidad, la gente que está más cerca de la muerte, como los eteístas o los cirujanos. Piensen a veces en la refractariedad y en la falta de empatía que tienen para con sus pacientes. Ese es un cirujano. Con la edificación de la figura del Salvador, el médico salva a su paciente, pero también se salva a él. Cuando no puede evitar la muerte de su paciente, se desfigura su figura y teme por su propia vida. Es lo que hablábamos hace unas reuniones pasadas. Cuando no puede evitar la muerte de su paciente, se desfigura y teme por su propia vida. Muchas veces prefiere entonces no tratar a los pacientes moribundos ni a los que no puede curar. ¿No tratar? ¿Qué quiere decir no tratar? Porque hay muchísimas cosas para hacer con los moribundos y los que no se pueden curar. Se pueden tratar, no se pueden curar. Esto lo anoté una vez en esta libretita que llevo conmigo, porque una mujer que estaba en una agonía me dice: uno es el espejo de lo que el otro puede ser en el futuro, por eso me abandona. La mujer estaba en la cama, con una enfermedad terminal, y yo me puse a hablar con ella, porque estaba realmente sola, aislada, con otras cosas. Y lo que me está diciendo es esto mismo, pero lo dijo de esta manera tan espontánea, pareció notable. Uno es el espejo de lo que el otro puede ser en el futuro. Por eso me abandona. Es verdad. Bueno, ¿conocen a este señor que está acá abajo? Estuvo por acá en la feria de San José y estuvo dando las conferencias en la radio y estuvo... Es Fernando Savater, un filósofo español que vale la pena que conozcan. Tiene un librito que se llama Invitación a la Ética, que es espectacular, de donde saqué esto. A través de la imagen del Salvador, el médico también, esto es mío, a través de la imagen del Salvador, el médico también adquiere fuerza para su acción eficaz como sanador y puede enfrentar el sufrimiento del prójimo. Y dice Savater: me hace falta, para ejercer lo más alto de mi vigor, identificarme con arquetipo mítico y sentir la mano de Dios en mi hombro. A ustedes todavía probablemente no les ha pasado, porque no han tenido
que tratar con la responsabilidad exclusiva en ustedes de algún enfermo al que puedan salvarle la vida. Pero realmente se siente como que uno tiene la mano de Dios en el hombro en esos momentos. Y hay que ser muy juicioso para saber manejar ese sentimiento y no dejarse llevar por una falsa imagen de un héroe desmedido. Yo traje esto para que vean la imagen impresionante de lo que es una operación de un ojo, para que vean cómo somos capaces de hacer cosas que a cualquier persona le impresionarían muchísimo. Sin embargo, lo hacemos invistiéndonos de una capacidad, como el médico de que yo les contaba la vez pasada que fue a atender la cesárea de la India, ¿se acuerdan? No oigo los gritos. Permite sentirse capaz y seguro como para agredir al otro y hacerle sufrir, pero con el fin de hacerle el bien. Esto es lo necesario para todos los procedimientos intervencionistas, diagnósticos o terapéuticos, cirugías, vías venosas, cateterismos, etc. Todos aquellos procedimientos agresivos para con el otro, solamente nosotros los podemos llevar a cabo si somos o nos sentimos con una fuerza, entre comillas, divina. Pero hay que ser muy juicioso con ese sentimiento. Ese aspecto era positivo porque me permite, a pesar de mi agresividad para con la enfermedad, salvar y hacer el bien. El problema está cuando el narcisismo del médico se pone en conflicto con lo que debe hacer. El niño que solicita ser atendido cuando no encuentra respuesta en sus progenitores destruye, agrede. Todos sabemos ese comportamiento infantil del niño, ¿verdad? Cuando sus deseos no se satisfacen, una de las manifestaciones es la agresividad. Tira el juguete, pellizca, golpea, grita. Está pidiendo atención a su figura, a lo que él es. Lo mismo le pasa al médico. Con un trastorno narcisista de la personalidad, tiene deseos de admiración excesiva. Cuando esa admiración no se cumple, el paciente termina agredido por el médico. Por ejemplo, viene un paciente y me dice: doctor, perdone, le pedí una consulta también a otro médico, pero yo quiero seguirme atendiendo con usted. Ah, si es así no lo atiendo más. ¿Conocen esa forma de ver? ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que el médico se siente desvalorizado. ¿Y cómo responde? Con agresividad, igual que el niño. Aspectos negativos del narcisismo, entonces, es lo que se llama el narcisismo maligno. De igual manera, el médico que se siente desconsiderado o que su imagen está en riesgo agrede a su paciente o al resto del equipo de salud, aunque de maneras mucho más sutiles. Uno de los aspectos negativos más frecuentes es la ausencia de empatía y considerar al paciente no como un medio, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para otros. Es decir, si yo quiero sobresalir y mi único interés es sobresalir a través de un emprendimiento médico espectacular, un trasplante, por ejemplo, no me importa del paciente y lo trasplanto igual a pesar de que le haga sufrir o de alguna manera correr riesgos mayores, porque mi objetivo era lograr ser el primer individuo que hizo un trasplante de corazón en el mundo. Y estoy poniendo el ejemplo de Christian Barnard, que sí, ahora no sé si lo vamos a tratar acá o después. Ejemplo mismo del narcisismo. Y después vamos. De hecho, el trastorno narcisista lo que genera es fundamentalmente el desconocimiento del congénere. Y esto es una imagen que me pareció notable, que salió de internet, que dice: narcisismo al 200%. Para ti soy narcisista, para mí tú no existes. Esta es
el ejemplo típico de lo que llamamos el individualismo contemporáneo, que tiene que ver con el narcisismo contemporáneo. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucede con los médicos cuando tenemos un trastorno narcisista de la personalidad. Y a veces sin tener estrictamente un trastorno narcisista, simplemente alguna conducta narcisista, porque el límite ahí es muy flujo. Los errores se justifican, se encubren, se ocultan o se niegan, pero no se aceptan. Si yo acepto que me equivoco, estoy poniendo en juicio de tela mi sapiencia, mi capacidad. Cuando el paciente rechaza un tratamiento, se lo castiga negando otros tratamientos o con la frase no merece que yo lo atienda. Perdón. En caso de ausencia de respuesta de la enfermedad, yo estoy tratando a un enfermo, la enfermedad no responde nada. Se trata al paciente como si hubiera desobedecido las indicaciones. Es típico decirle, por ejemplo, ¿sigue con presión alta? Ah, porque usted está comiendo con sal. ¿Comió chorizo? ¿Vio? Por eso. Inmediatamente es la culpa volcada sobre el paciente. En caso de ausencia de respuestas de la enfermedad, entonces, cuando el paciente no hace caso, entre comillas, se lo culpa. Los consejos y críticas se rechazan o se minimizan o no se consideran. Ante la sugerencia de otra opinión, lo que estábamos diciendo hoy, se reacciona rechazando al consultante, sobre todo si es de igual rango y ni que hablar si es inferior. Yo soy grado 4. Un paciente mío va a consultar un grado 3. Ah, no, pará. ¿Qué es esto? Acuérdense de esto cuando sean grado 4. Les pido por favor. Ustedes se ríen ahora, pero cuando sean grado 4 se tienen que acordar. A los pacientes agonizantes se los evita o se les brinda únicamente sedación para no tener que enfrentar el problema. Y algunos ejemplos de búsqueda de la imagen grandiosa es: se utilizan los pacientes para su brillo personal, exponiendo su intimidad. Se toman conductas arriesgadas innecesariamente, grandes intervenciones para demostrar la habilidad. Se prefieren los pacientes socialmente reconocidos, políticos, jugadores de fútbol, etc. Se llenan las paredes de títulos. Ustedes van a ver que si alguien trata a algún senador, o a Mujica, bueno, lo primero que dicen: sí, yo soy el médico de... Surgen así una serie de medicinas en donde el paciente es medio para que el... ¿Qué puse acá? Ah, sí. Ya me acordé. Hay una serie de formas de encarar la medicina donde el paciente es medio para que el médico satisfaga sus deseos. Ustedes conocen mucho la medicina de la evidencia, ¿verdad? Bueno, pero también está la medicina de la eminencia, está la medicina de la elocuencia, está la medicina de la vehemencia, está la medicina de la apetencia y está la medicina de la trascendencia. Son todas formas distintas de hacer medicina, en donde lo que más importa es la figura del propio médico antes que la del paciente. Bueno, estamos terminando. Creo que nos fuimos lejos, ¿no? No. La moral se basa en el reconocimiento de los derechos del otro como los propios, ¿verdad? No hagas para el otro lo que no quieres que te hagan a ti. O desea para el otro lo que te desean a ti. El narcisismo puede provocar el desconocimiento de los derechos del prójimo por extensión del yo. Para vos nada, para mí todo. Eso, en el fondo, genera violencia. El narcisismo puede determinar en última instancia conductas violentas, tanto más peligrosas, cuanto mayor sea el poder que se tenga. Pensemos en Hitler, que después lo vamos a hablar probablemente más adelante. Preguntas para que se dividan en grupos. ¿Han vivido experiencias donde el médico tiene una postura narcisista?
¿Conocen daños provocados por posturas médicas narcisistas? Piensen en las experiencias personales de ustedes, familiares. Divídanse en grupos y nos la cuentan. ¿Está? Y debe haber entre ustedes estudiantes de medicina, médicos recibidos o médicos residentes, que saben lo que voy a decir. El médico se recibe en la facultad de medicina, le entregan el diploma y todo, pero no puede salir a ejercer la medicina. Después hay que hacer la residencia. Para los que no tienen nada que ver con el mundo de la medicina, les explico. La residencia es internarse en un instituto de salud, de hospitales, clínicas, con profesores que le van tomando en la práctica lo que han aprendido en teoría para ver si dentro de 2 o 3 años están habilitados para salir a ejercer la medicina. Pero no es salir a vender libros, vas a ejercer la medicina con el pueblo, o sea que en tus manos puede estar la vida y la muerte de la gente. Entonces no se pueden dar el lujo de soltar a cualquiera. Así que los controla, médicos que son profesores incluso de la universidad, y ellos van relojeando cómo se manejan los residentes. Usted es el que entró hace 1 mes y medio. Usted es Martínez. ¿Usted es el que operó recién? Sí. Bueno, no corte más así, ¿eh? Este ya está, déjelo, pero... el tajo no va así, hermano, va a atravesar. Entonces con el tiempo lo empiezan a hacer bien los tajos, todo, y al cabo de 2 o 3 años, y este salió, con buenas notas en la facultad y con elogios de la residencia. Muchacho de familia modesta, había llegado a concretar su carrera como médico porque tenía un tío carnal, hermano de su padre, que además era padrino de cristianamiento, y que como no tenía hijos varones, veía por los ojos de ese sobrino. Y él quería realizarse con ese sobrino. Y bancó la carrera y tiene una alegría. Tipo de Buenos Aires, pero no solo porque había nacido, sino que era porteñazo, viste, bien de que la junaba y la chamullaba de coseleta. Viajante de comercio, conocía todo el país, tipo bien. Y en la fiesta que se hace íntima le dice al sobrino, ahora ya hay que salir a jugarla por la calle, ¿eh? ¿Qué pensás hacer? A ver. No sé, tío, dice, estoy medio en la duda, no sé si empezar con un hospital municipal, ofrecerme en el Ministerio de Bienestar Social, alguna clínica privada, ¿no? Realmente no estoy todavía. Si querés consejo un Gil, que la conoce bien, que te dobla en edad, rajá para el interior. En el pueblo que elija, por chico que sea, en cualquier punto del país, dentro de 1 año vas a ser el doctor fulano de tal con chapa en la puerta. Y acá dentro de 1 año no sería raro que siga siendo el mismo anónimo, con un riesgo, que en una de esas está manejando el taxi como alguno de tus colegas. Sí, tío, se dice ir al interior, pero la cosa no es tan fácil. Que no me entere que mi ahijao no tiene agallas. No, agallas me sobran, tío, pero hay que ir a poner un consultorio al interior. ¿Con qué? Y si, ¿por qué lo tenía tu padrino acá? No, tío, usted ya hizo más de lo que debía y de lo que podía por mí. Y a mí, yo no tengo cara para aceptar más nada de usted, así que yo no quiero abusar de su generosidad. Por favor, no me digas, escúchame, Gil, ¿me pediste vos o te oferté yo? Sí, me ofreció. Entonces, cuando te ofertan en la vida, casala. Porque no siempre te han ofertado 2 o 3 veces, ¿eh? Tenés que aprender esta. Yo te estoy ofertando porque puedo. Es más, yo voy a salir con tu viejo, ya lo conversé. Vamos a recorrer y donde pensemos que hay un pueblo como para mí, ese va a ser para vos. ¿Está? Yo la conozco así, esta. Y salieron, y a los 20 días vuelven y dicen, te tenemos el pueblo, ya está el consultorio puesto y todo. No podía creer, una localidad cerca de Rosario, provincia de Santa Fe. Iba allá y el consultorio no era la excelencia, pero era más que importante, sobre todo para empezar, tenía lo necesario y algo más. Pero tío, ¿y si cómo voy a pagar esto? Con laburo, o sea que no hay plazo para pagar.
Lo que quiero que progreses. Y te doy un consejo de tipo que la juna bien a la gente del interior. La conozco así, ¿sabes? ¿Sabe cómo te vas a hacer la fama acá? Con esta. Porque la gente de los pueblos a la mañana multiplica por 2, a la hora por 4, después por 8, 16 y para la noche ya es 32. Lo que vos largaste así lo han convertido en una historia para los diarios. Y dice, ¿qué me quiere decir con eso? Que tenés que agrandar. Inventa historia para impresionar a la gente, que ellas mismas se encargan de repetir. Y te hacen la fama en 3 o 4 días. En un mes o Gardel acá. ¿Pero qué tipo de historia? Y qué sé yo, inventá. Que la gente se entere que vos te resistes en Alemania. Que Favaloro te consulta a vos. Que Matera, si no está vos, no opera. Y le quedó ese. Y ahí se quedó con su consultorio. Y cuando abrió las puertas, también se acordó que ya no había médicos atrás para que le dijeran si está bien o está mal. La emoción de que iba a ser responsable de lo que iba a hacer y tenía toda la vida por delante. Eso es lo que le dijo su padre y su tío. Y justo, un paciente. Y se le mezcla la alegría de que entrara un paciente con lo que se le había recomendado el tío. Agrandá para que se comente. Casa el teléfono y le hace señas como que espere un ratito y entra a hablar fuerte para que escuche el paciente. Sí, ¿sabe lo que pasa, señora? Que me acaba de llegar gente, ¿vio? No la quiero cortar, pero ¿sabe lo que pasa? Que no le puedo aceptar un homenaje. Pero ¿cómo me va a hacer un monumento porque le salvé la hija? Yo no soy mandrake, soy un médico nada más. La salvé porque soy médico. Pero ya sé que los médicos acá le dijeron que no tenía más de 2 meses de vida. Pero lo que pasa es que soy un médico recibido con los últimos adelantos de la ciencia en todas partes del mundo. Se incorpora cuando uno está llegando y va rindiendo y se van incorporando estas cosas que por ahí los médicos más viejos no saben que existen ya. Son soluciones que uno las tiene a la mano. Pero no soy Dios. No, qué monolito ni 8 cuartos. Está bien, yo sé que usted está agradecida, pero no le puedo aceptar homenajes. No. Cuanti más le voy a aceptar de que vayamos a cenar una de estas noches a su casa, así vemos a la nena. Dele un beso a la nena. Cuelga y agrandado como galleta en el agua. Pase, amigo, le dice el paciente. ¿Qué le anda pasando al hombre? Dice, a mí nada, vengo a conectar el teléfono yo. ¿Quieren seguir charlando otra cosa o arrancamos? Bueno, a ver. ¿Qué les pasó? ¿Han vivido experiencias donde el médico tiene una postura narcisista? A ver. ¿Alguna vez ha ido el médico? ¿Alguna vez? ¿Qué les parece? A ver, empezamos por ahí. Sí. Por acá tienen nadie. Que yo no conozco. Yo siempre cuento experiencias personales. ¿Está claro? No, pero tengo 2 en realidad, porque fueron fuertes, porque fueron situaciones complicadas. Una, con mi padre el año pasado, me voy a contar toda la historia porque es media larga. Simplemente mi padre estaba en el preoperatorio de cirugía cardíaca. Uno de los cirujanos que estaba de guardia, cuando viene a preguntarle a mi padre en qué sanatorio quería operarse, nosotros como conocíamos a Escola, queríamos operar en el americano. Conocíamos a Dodera, también que es uno de los cirujanos cardíacos. Entonces como que ya teníamos la decisión media tomada que queríamos operar americano. Entonces, cuando él viene el médico, se refiere a mi padre y le pregunta, bueno, ¿usted dónde se quiere operar? Entonces le dice, no, nosotros con mi señora, no, su señora no me interesa. ¿Usted dónde se quiere operar? Dice, no, mire, con mi señora y mi familia, no, a usted le pregunté. Y le dijo, vale, bueno, si bien yo decidí el americano, pero es una decisión de familia. Es el americano. Dice, ¿por qué se quiere casar con el americano? Porque acá está Casella, yo insistía con Casella, dice, bueno, no quedó conforme con eso, entonces el tipo venía
y tenía como gestos de hablar por teléfono delante de mi padre y decir, bueno, dice, habrá lugar en el americano porque este paciente está grave, usted vio que en 48 horas se hay que operarlo. Y en casa de Galicia, se comedaba así los brazos, decía, hay lugar en el americano, no sabemos si hay lugar, porque ¿qué vamos a hacer con este hombre acá? No podemos tenerlo más de 48 horas. Y circulaba dentro de la habitación con el celular, hablando. Claro, porque yo soy el doctor tanto, decía, yo no puedo tener este paciente acá. Cortaba y así todo el tiempo con el jueguito ese del celular, diciendo soy el doctor esto, soy el doctor tanto, que nosotros pues hablando con todo él, ¿no? O sea, que lo van a hacer el jueguito es por temas económicos, que tiene el sanatorio, que esto, quédate tranquila, pero digo, fue toda una situación de incómoda, ¿no? Y de esto yo soy el doctor tanto, usted tiene que hacerme caso, mire que lo van a atender bien, siempre generando esa situación aclarando que era el doctor tanto. Y después con mi madre, por un tema también del sanatorio, tuvimos que pedir por un recurso de amparo la historia clínica y un juez pide, y una junta médica, bueno, y más, a un director de un sanatorio que se presente en el juzgado a declarar con los otros médicos porque no querían entregar la historia clínica y otros problemas más. En un momento, el director del sanatorio le dice al juez, que estamos nosotros, dice, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy el doctor tanto, le dice, y yo no puedo estar perdiendo el tiempo acá. Y el juez lo mira y dice, a mí no me interesa que usted sea el doctor tanto, ni que sea el director de tal sanatorio, usted está acá en calidad de declarar, de testigo, de ver esto, esto y lo otro. ¿Está? Y fueron dos situaciones de narcisismo, pero muy fuertes, situaciones distintas y extremas las dos. Sí, pasa también cuando te para la caminera, que alguno dice, Sí, soy tal persona. Sí. ¿sabes qué soy yo? No pasa nada. Y si le ponen una multa todavía, se va refugiando y dice, ya lo voy a agarrar a gente en la sala de operación. O sea, a nosotros nos ha pasado de vivir esas situaciones, pero como estudiantes. A ver. Con docentes que tienen esas posturas narcisistas de creerse como superiores, y tanto como con los pacientes como mismo con los estudiantes, es como que cualquiera que le diga algo, esa persona va a tener algo para refutarlo, porque todo lo que vos digas y esté en contra de eso, de lo que esa persona diga, va a estar mal. Y a veces se viven situaciones de violencia o situaciones de repente en que tal vez no hay violencia, pero que uno se siente como que no me dan mi espacio, entonces yo, por ejemplo, no puedo seguir estudiando como debería porque, no sé, hay una persona que se cree superior y que me está maltratando psicológicamente de alguna forma todo el tiempo. A ver, ¿los demás? ¿Allá del fondo? Bueno, vos. No, comentaba de que, o sea, los que van al hospital de clínicas, no sé si todos van alguna vez pasar, porque no todos van al paseo, hay un piso en el hospital de clínicas que es como conocido así, como que todos son, con todas esas características que estuvimos hablando acá, no voy a decir qué piso, pero es un piso de cirugía. Son, sí, exactamente. Aparte el tema del destrato, por ejemplo, hacia los propios residentes, o sea, era horrible, porque yo sentía hasta vergüenza ajena, creo que todo el mundo. O sea, denigrarlo hasta lo último y decidir hasta lo último, o sea. Y bueno, y ellos como que decían que ellos eran los que realmente curaban. ¿De dónde viene la palabra denigrar? ¿De dónde viene la palabra denigrar? No tengo idea. ¿En qué grado? ¿En qué grado? La palabra denigrar, porque está muy bien utilizada. Me suena ahí. Denigrar. Pero ¿de dónde viene la palabra denigrar? ¿De negro? Como negro. Es una palabra que viene de antaño, de la época de la esclavitud. Y denigrar es tratarlo como negro esclavo. Y después algo a la inversa. En realidad creo que a veces nosotros también nos formamos esa imagen, me parece. A mí me pasó de que me tomaran parciales o exámenes, grado 4 o grado 5, que yo solo de verlos ya
O sea, pensé que me iban a matar directamente cuando estuviera con ellos frente a frente. Hace poco, por ejemplo, tuve un parcial que independientemente de cómo me haya ido en mi evaluación, digamos, ahora como que esa persona que me tomó el parcial, la respeto un poco más, por más que sea un grado que tenga, o sea, porque me trató casi que como un igual. Pediatría me tocó un grado 5 también me tomara un parcial pero la imagen que había de ellos era esta también. Entonces no sé, también creo que uno también forma a veces imágenes o que ellos de repente cuando están en esa instancia del parcial dicen, bueno, por el examen te vamos a considerar uno más, uno igual. Y en ese momento capaz que por eso no pasa eso. Yo creo que en realidad me parece que como la pirámide se va achicando, viéndolo de esta forma, ellos no tienen tanta gente con la que compararse y competir cuando van teniendo cada vez más grados. Y me parece que ahí como que se afianzan mucho más, porque generalmente siempre los problemas son con los grados 2 o los grados 1, que son súper competitivos y entre ellos y entre todos nosotros también. Probablemente en realidad es poco probable que con un grado 4 o grado 5 capaz no te guste su trato, pero es poco probable que te trate mal. En ningún caso, ni al paciente tampoco. Pero me parece que tiene más que ver con que no hay mucha gente, porque yo estoy como en un nivel superior, por decirlo de alguna forma. Lo que usted está diciendo de la competencia en Facultad de Medicina es particularmente intensa y problemática y genera, así como algunos una desviación necesitan más, a otros una desviación necesitan menos. Hay que ser muy juicioso con los concursos, con la competencia, que es sana, pero es sana cuando se respetan determinados equilibrios. Tenemos tendencia, lamentablemente, en la enseñanza, en las escuelas de medicina en general, en utilizar formas de exaltación y, por el contrario, de denigración, que no son buenos. ¿No son qué? No son buenos. Creo que podríamos tener igual una formación excelente sin necesidad de determinadas formas de actuación. Ahora que tú dijiste eso, yo recordé, yo no soy de esta generación, obviamente por la edad se darán cuenta, pero y no soy de este plan. Yo ingresé en el otro plan y cursé CIMI en el plan viejo y lo había cursado en el Clínicas. Cuando pasé de la cátedra de la parte médica a la de cirugía, que cambiamos de piso, el primer día de clase, que fue hace varios años ya de esto, lo primero que nos dijeron, nos habíamos puesto la túnica, el esteto y nos sentamos. Lo primero que nos dijo el cirujano, cuando vino el teórico, nos miró y nos dijo, ¿por qué están de esteto? Eso es cosa de médico, esta es la verdadera medicina. Esa fue su frase como de bienvenida. Y si bien fue un chiste, pero atrás de esa ironía, digo, hubo algo de verdad en lo que él sentía que estaba diciendo. A nosotros nos dijeron lo mismo también. O sea, se ve que viene diciéndolo, porque esto yo lo escuché hace ya unos cuantos, hace 8 años fácil, estoy hablando. Ellos mismos los únicos que curan también, ¿viste? Sí, no, a nosotros nos dijeron en realidad que ellos no tenían tiempo como los médicos y por eso no nos daban tantas clases. Nosotros los cirujanos no tenemos tanto tiempo como los médicos. Y yo pensé, pero panel, ¿no son lo mismo? Bueno, ¿algún otro comentario? Yo tengo una experiencia con una profesora que tuve en pediatría el año pasado, que siempre nos reflejaba por la cara todos los máster que tenía en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Y ella hizo máster y cursos de nutrición, pediátrica y todo. Y hasta me acuerdo que yo una vez le dije, pero muy bien, no sé cuánto, sos casi una nutricionista. No, casi no, soy mucho más que una nutricionista. Soy mucho más. Aparte te digo más, los dibujos del control del niño, del carnet de control del niño, me lo robaron a mí. Y yo era el que los hice. Y fue algo que vino me robó una idea. No. Escucha que me digo eso.
Ahora, hay que ver las partes buenas y las partes malas de esto. Hay cosas que no puede. Yo creo que por eso la idea de que el narcisismo puede tener aspectos buenos es interesante. Hay aspectos malos, pero desde el punto de vista ético puede andar por caminos muy interesantes la postura narcisista, porque ser cirujano y abrir una barriga, hay que creerse que uno es capaz de, ¿verdad? Hay que meterse dentro de la barriga. Eso requiere, desde el punto de vista de la fuerza vital para meter, bravo, abrir un cristiano, no es fácil. Bueno, ¿qué otra cosa tiene? ¿Algún comentario allá? Nosotros allá comentábamos de forma muy sutil, bastante sutil, a veces no tanto, cómo se ve todo esto en los ateneos o en interclínicos o cuando se presentan casos que van de repente grado 4, 5, grado 3 de distintas cátedras, de distintas especialidades, cómo empiezan a hacer como una demostración de todo lo que saben, de todo lo que te pueden decir, y pasan horas hablando a veces de cosas que el resto de nosotros no manejamos. Muy pocos a veces se detienen a explicar, o que nos invitan a los ateneos como estudiantes, pero después muchas veces no explican. Y un caso en particular que vimos en un ateneo de nefrología, que se hace con varias, incluso con una mutualista, todo un montón de cosas, discutiendo un caso muy complicado, bastante largo, que terminó con el fallecimiento de la persona. Y en un momento de esa situación, de varias complicaciones, había aparecido un análisis, un hongo, creo que era, ¿no? Un trasplante renal. Sí, creo que, creo que era una glomerulopatía, no me acuerdo. Había como muchas cosas, no queda, justamente lo estaban discutiendo porque en realidad era bastante complejo. Y después como que no se le dio mucho corte a ese hongo, que en realidad podría haber sido parte de y un docente, un grado 2, preguntó después que pensaba, pero hay tal cosa, no sé qué, pero ¿por qué? Y empezaron, no, eso no sé qué, eso no, porque eso no, y estaba bien, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y así empezaban. Era como que constantemente trataban de salirse por la tangente y seguir hablando de otras cosas. La gente que había estado a cargo de ese paciente en ningún momento fue capaz que, puede ser que... Tengo dos anécdotas cortas. Una, el profesor acá de CPI, no voy a nombrar, que lo llaman de emergencia un paciente grave para intubarlo, lo intubo y dice, qué suerte que viniste. Suerte, dijo, le sacó el tubo y lo intubó de vuelta. Es conocida la historia. Y otra que capaz que puede enganchar con el tema del narcisismo en la sociedad, un médico en Maldonado, una historia también conocida, que un paciente se quejaba en la sala de espera, ¿cuándo me atiende? ¿Cuándo me atiende? Y le dice, ¿usted paga? No, entonces espere. Tiene que ver también con el narcisismo del que paga también, ¿no? Capaz que no se va un poco de tema, pero el narcisismo del que se atiende en la privada, al lado exige otro trato a lo de la pública, ¿no? El médico también que trata, o los enfermeros es típico, que tratan de una manera en la privada y de otra manera. Y daños como ese, por ejemplo, sacar el tubo, poner el tubo de vuelta, ¿verdad? ¿Daños provocados por posturas médicas narcisistas han visto? Psicológicas de la docente. ¿Psicológicas? Sí. Hay un tema muy interesante. Quizás lo que te vas a decir, el tema de se da sobre todo por ejemplo, las especialidades quirúrgicas, los grados 4 y 5, que tienen muchos años, están en el fin de su carrera, han visto más pacientes que nadie y quizá, no sé, escuché la historia de médicos de renombre que han tirado sus carreras por ensañarse con pacientes, del estilo, no, dejáselo a papá que yo tengo 15 años más que vos, soy grado 5, grado 4, por ese, no sé si ibas por ese lado. Sí. Quizá... Les voy a contar lo que pasa habitualmente. Cuando hay daños provocados por posturas médicas narcisistas, lo que habitualmente es que se oculta. Por eso es difícil que salga. Porque lo que uno no quiere cuando uno quiere demostrar su capacidad es que se conozca, no quiere que se conozca solamente los éxitos, los fracasos.
que sos, que nadie lo ve, oculta. Y este es un tema muy interesante en lo que tiene que ver con el error médico. Ustedes saben que es más riesgoso entrar a un hospital sano que viajar en avión. Entrar enfermo ni te digo. Pero el simple hecho de transcurrir una persona sana en una cama de un sanatorio tiene más riesgo de morir o de lesiones que viajar en avión. El riesgo está en el orden de 1 en 1000, empieza a la 3. Mientras que viajar en avión está 1 en 10 a la 5, 1 en 100.000. De 100.000 vuelos, recién a partir de ahí empieza el riesgo que uno puede tener de viajar en avión. Pero 1 de cada 1000 individuos que ingresan a un hospital pueden morir por error médico. Si ustedes miran, aparecen esos errores. Nadie los conoce. ¿Por qué? Porque se ocultan. ¿Y por qué se ocultan? Por el daño que genera al individuo, ¿verdad? Porque, por un lado, el individuo lo oculta por su imagen, pero el otro lado se oculta porque, a pesar de que no cuide su imagen, le causa daño. Es lo que se llama la segunda víctima. ¿Daño a qué? Volvemos. Es una herida narcisista profunda que lo destruye. Por tanto, el error médico es un tema de enorme importancia que es como un iceberg, ¿viste? Se ve nada más que alguna punta. El gran bulto de la cantidad está oculta. ¿Y por qué? Por el narcisismo. Y también hay un gran, no sé cómo decirlo, pero una cuestión colectiva también de imagen del médico en general. Sí. Toda la sociedad médica, o toda no, pero gran parte, tapa el error de uno por una cuestión de no sentirse vulnerable como cuerpo médico. Pero no solo eso, sino que también juzga mucho la sociedad, porque lo tiene como que no se puede equivocar, porque muchas veces no tiene que ser un narcisista el médico que se equivoca, todos nos equivocamos, pero claro, se juzga más de que fallece una persona o algo, pero a veces no es solo mala praxis, sino que hay equivocaciones que, bueno, son errores que todos lo cometemos, somos humanos. Entonces la sociedad ya te señala con el dedo también, yo creo que no solo se tapa por el narcisismo, la actitud narcisista, sino también por la actitud de que vas a quedar marcado por el resto de tu vida, en tu profesión, y no vas a tener pacientes, van a elegir a otro médico porque ya mataste a uno, pues te señalan, mataste a uno, hiciste mal las cosas, vas a hacer siempre después malas cosas con el resto del paciente. Entonces como que no solo, a mí me parece una postura que pienso personalmente, que no solo por la actitud narcisista, sino por la sociedad, como juzga al médico. No valora, me parece, no se muestra todo lo bien que puede hacer un médico, las operaciones y todo, siempre está en lo malo. Se ve al médico desde el punto de vista, sale en la prensa, las cosas malas que hace. Cosas malas que hace, o sea, las equivocaciones, los errores que cuestan una vida, o mala praxis, todo, siempre salen las cosas malas, no sale, bueno, un médico descubrió tal cosa, o hizo una operación, yo qué sé, no sé, como que, operación por así decirlo, que lo más, o salvó a tal persona, no sé, pero, no sé, a mí me parece eso. Vamos de acuerdo, podemos mostrar esos temas. A ver. Una anécdota más. Porque tenemos terminales, me parece, ¿no? Estamos en hora, ¿no? ¿Qué son? Bueno, la dejamos igual. Dale. No, era una clase de neumología que tuvimos y que el docente que tuvimos empezó diciendo de que lo primero que nos iba a hablar era de la ley de gallinero. Entonces dijo, estaba arriba y todo así, ¿no? O sea, no se imaginan un gallinero y que está arriba, cómo termina los de abajo, ¿no? Bueno. Entonces dijo que bueno, que en medicina era así, que no sé qué, bueno, tal. No sé por qué arrancó hablando por ahí. La cosa es que justo la ley del gallinero se aplicó en esa clase. Íbamos a dar neumonía, que entra uno sin permiso, sin nada, necesito, permiso, estoy de clase. No, lo que pasa es que me mandó el grado 5, no sé qué, que necesita tal cable. Pero lo estoy usando, estoy en clase. ¿No dijiste que estoy en clase? Bueno, sí, que voy a ver si encuentro otro cable, no sé qué. Allá fue, volvió y me dice, me empezó a desconectar todo y dice, ¿qué estás haciendo?
No, estoy desconectando, pero estoy en clase, están mis alumnos ahí, estoy en clase, estoy dando clase. Y ¿no le dijiste al Graucinco que estoy en clase? Sí, me dijo que eso es un taller, que traiga el cable que lo necesita. Entonces agarré y le dijo, bueno, si no aprenden algo en esto, no importa, total es un taller, dijo. Nos dijo en tono irónico, obviamente, ¿no? La cosa es que se llevaron el cable y él, que había empezado hablando de la ley del gallinero, porque el Graucinco necesitaba para no sé qué cosa el cable, digo, eso también, te lo olvidé del Graucinco. Todo vuelve. Bueno, vamos para acá. Espero que les haya servido. Recuerden que vamos a